versículo 12. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, versos 12 y 13, vamos a leer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toma tu asiento en esta noche. En otra versión, en la traducción viviente, el versículo 12 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Cómo dice? Que si uno piensa estar firme, tengamos el sumo cuidado de no caer. Entonces dice gloria a Dios. Eso es lo que dice el verso 12, según la traducción viviente. Y el verso 13 dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Diga que está a tu lado: Dios te dará la salida en el momento de la tentación. Cuando dicen gloria a Dios. Porque todos los creyentes pasan por tentaciones. Claramente sabemos que Dios no te va a tentar para que tú caigas y para que seas destruido. Claramente que las tentaciones proceden de la naturaleza caída, de la concupiscencia del hombre. ¿Cuándo proceden esas tentaciones? Cuando nosotros estamos débiles espiritualmente. Cuando el creyente se debilita. Por eso dice: el que esté firme, mire de no caer. ¿Qué está diciendo? Ese creyente que esté firme, manténgase firme. Y tenga cuidado que ese creyente, si no está firme, puede abrir puertas, entonces va a correr el peligro de caer en cierta clase de tentaciones que son provocadas por su concupiscencia, por sus deseos. Entonces la palabra de Dios nos muestra, el apóstol Pablo, ¿por qué habla esto? ¿A quién le dirige esta carta? Claramente que le habla a la iglesia de los Corintios, pero tiene que haber algo para que nosotros podamos entender por qué Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia de Corintios. Él les hace un recordatorio y él les recuerda algo muy importante acerca de vuestros padres, y les habla porque la iglesia de Corintios estaba constituida tanto por judíos que habían creído en el Señor y también por gentiles. Ustedes recuerdan que el Señor, cuando Él muere, Él vino a hacer de ambos pueblos un solo pueblo. Por eso somos uno en Cristo. Entonces dicen amén. Tanto judíos, tanto gentiles y tantas personas de otras nacionalidades, amén, que creen en el Señor Jesús, son nuestros hermanos. Y somos uno, somos un cuerpo. Entonces dicen gloria a Dios. El Señor vino a hacer eso. De un pueblo que lo rechazó, le dio oportunidad a los que no eran su pueblo, que eran los gentiles, y nos tomó. Entonces, ahora Él vino a unir a ambos pueblos. Entonces la iglesia de Corinto estaba constituida tanto por judíos convertidos a Jesús, pero también había algunos judíos que, aún estando convertidos a Jesús, seguían practicando los ritos de la ley. Y muchos de ellos eran los responsables o los causantes de muchas veces de poner piedras de tropiezo a los gentiles, diciéndoles: si ustedes no se circuncidan en vuestra carne,
no son el verdadero pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo aclara en su carta que la circuncisión ya no vale en carne, sino la circuncisión de corazón, que es por la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escuchen. Entonces la Biblia nos muestra y nos dice, y el apóstol Pablo les expresa y les habla a la iglesia de Corintio. Vamos al capítulo 1 para entender estos versículos que leímos. Tenemos que entender lo que el apóstol Pablo les habla. Y esto es un ejemplo para que nosotros no caigamos en ese descrédito, no caigamos en ese error que cayó el pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han visto muchos errores en creyentes? Claramente nos juzgamos. No vamos a juzgar a los creyentes por las decisiones o por los errores que han tomado o las consecuencias que viven o vivieron, sino que esos errores o esas cosas que pasan, nosotros observemos y miremos para que no caigamos en lo mismo que esos creyentes. Cada error que tu hermano comete no es para que tú te jactes y digas, mira, el hermano se equivocó, se apartó, cayó. No, es para que tú ores por el hermano, para que recapacite, para que reaccione. Pero también Dios te está mostrando lo que ese hermano en su área débil fue o le abrió puertas a Satanás, cayó, se apartó, para que tú no cometas el mismo error que el hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero con esto no juzgamos a los hermanos, amamos y oramos para que vuelvan, oramos para que se afirmen, oramos para que se establezcan, oramos para que Dios los restaure y Dios los levante nuevamente. Pero también todos los errores que nosotros vemos dentro de la iglesia es para que nosotros no sigamos el mismo camino, sino nosotros, como le pasó a Samuel cuando él vio que los hijos de Eli, aún ellos ministrando el sacerdocio, hacían las cosas mal. Pero Eli no hacía las cosas mal, hacía bien y le enseñó bien a Samuel. Pero Samuel vio que los hijos de Eli hacían las cosas mal. Él, como en una prédica que el pastor predicó, ¿no? ¿Se acuerda? Que él podría haber seguido el mismo camino de los hijos, pero no siguió el mismo camino. Decía el que está a tu lado, los errores que yo vea es para que yo no los cometa en mi vida. Pero no es para juzgar a los hermanos, sino para que nosotros nos fijemos y digamos, Señor, ayúdanos a no cometer el error que cometió el hermano. Lo amo, mi hermano, levántalo, restáuralo, tráelo de vuelta a ti. Pero yo no quiero cometer ese error. Yo no quiero tener esa rebeldía que tiene ese hermano. Yo no quiero tener esa inconstancia, ese doble ánimo. Yo no quiero, Señor, ser un creyente, Señor, débil ante la prueba y la prueba me aparta. No, Señor, oro por el hermano para que lo fortalezca. Pero observo a ese hermano para yo no caer en lo mismo que ese hermano cayó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo les muestra algo y les enseña algo a la iglesia de Corintio acerca de los padres. Y ahí había judíos, como dijimos recién, estaba constituida de judíos y de gentiles. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en mar. ¿De quién está hablando aquí? Diga conmigo, del pueblo de Israel. Todos, diga conmigo, todos estuvieron bajo la nube. La nube era la protección de Dios. La nube era la gloria de Dios. La nube los cubría de ese sol abrasador en el desierto. Esa nube les daba sombra y era la protección. Y todos pasaron por el mar. ¿Se acuerdan cuando Moisés los condujo hasta el Mar Rojo? ¿Qué pasó? Estaba el Mar Rojo enfrente y detrás estaba el ejército de Faraón. Y Dios manifestó su gloria. Diga conmigo, Dios manifestó su gloria. Y dice verso 2, y todos en Moisés, porque Moisés fue el escogido, el varón, el libertador, el siervo de Dios, amén, que Dios escogió y eligió para que en él fueran bautizados en la nube y en el mar. Moisés es una tipología de Cristo, amén. Moisés es una tipología de Cristo en realidad. Y cuando habla, y dice, miren lo que dice el verso, dice que ellos fueron bautizados. ¿Cómo fueron bautizados? Si el bautismo no vino
en el tiempo de Jesús, cuando predicó Juan el Bautista, pero es una representación esto del bautismo. En Moisés dice, fueron bautizados en la nube y el mar, y ellos pasaron, aunque el mar estaba abierto, simbólicamente representa el bautismo del pueblo, pasando por medio del mar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento. Escuchen, porque cuando nosotros participamos de la Santa Cena, cuando pasamos por las aguas del bautismo y nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu. ¿No? ¿No es así? Cuando usted participa, ¿usted cuándo puede participar de la cena? Claramente cuando usted es bautizado. Cuando usted muestra frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Que usted ahora, el bautismo no es algo que hay que tomarlo, escuche, así rápidamente. Tenés que estar seguro de que ahora, luego que tú te bautizas, vos vas a ser parte y miembro de una iglesia. Que te vas a deber a una iglesia, que te vas a regir y a deber a un pastor que va a dirigir tu vida, amén, por el Espíritu Santo y por la palabra, direccionándote en todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es, digo, bueno, me bautizo y quiero participar. No, es una responsabilidad y es un compromiso pasar por las aguas del bautismo. Y esa persona claramente tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que está siendo transformado, que asiste a los cultos, que estás cambiando, que antes cuando vimos lo vimos de una manera como era, pero al pasar el tiempo, ese creyente mostró arrepentimiento, mostró fruto, se introdujo y se alineó a la visión de la iglesia, cumple con los requisitos de la visión de la iglesia, ofrenda, diezma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia dice aquí, nosotros antiguamente hemos cometido muchas torpezas espirituales por no tener entendimiento en las Escrituras. Y por ahí bautizamos hasta niños que realmente ignoramos por la ignorancia, y no hay bautismo de niños. A los niños se los presenta, no se los bautiza. Cuando dice amén. Porque los niños son inocentes hasta una cierta edad. Amén. Y si les pasa algo a uno de los niños, se van con el Señor. Pero no se los bautiza desde pequeño o desde la edad de los 7, 8, 9, 10 o 11 o 12 años. Se bautiza cuando la persona muestra esos frutos de arrepentimiento. Cuando muestra realmente que va a seguir al Señor, que ha dado testimonio ante la iglesia, ante los pastores y ante Dios sobre todas las cosas. Y está mostrando en su vida que hay cambios. Entonces dicen amén. Entonces escuchen, hoy vemos que en muchas iglesias bautizan, pero el creyente a los 4 meses se termina apartando de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué si se bautizó a los 4 meses se apartó? Porque ese bautismo no fue un bautismo que le dio la enseñanza, cual tiene que ser la enseñanza del bautismo. Ese creyente tiene que estar un tiempo a prueba para ver si mostró fruto digno de arrepentimiento, si se somete a la palabra, a la doctrina, a la visión. Y cuando muestre toda esa cosa y tome la decisión en su corazón, diga, sí, yo estoy listo ya. Yo voy a confesar públicamente, ahora que le voy a pertenecer al Señor, mi vida le pertenece al Señor y yo quiero nacer de nuevo. Amén. Entonces, en muchos lugares hasta niños bautizan. Está mal. No está bien ese bautismo. Ese bautismo no es válido. Entonces, gloria a Dios. ¿Vio lo que hace cuando uno está bajo la ignorancia espiritual? Cuando uno no tiene buenos maestros que nos enseñan de la manera como tiene que ser las cosas de Dios, cometimos muchas torpezas y muchas negligencias y muchas cosas que estaban mal. Y como dije, en ocasiones
Dios nos respaldó por misericordia. Dios estuvo ahí, pero Dios sabía que esas cosas no estaban bien. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero diga conmigo, mientras más escudriñamos la palabra, Dios se va a revelar a nosotros por las Escrituras y por el Espíritu. ¿Me va siguiendo? Entonces esto da una tipología del bautismo. Ellos pasando por las aguas del Mar Rojo y siendo Moisés el que estaba dirigiendo, amén, y dice la Biblia que todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿De qué comieron? Diga conmigo, del alimento espiritual. Como nosotros hoy en día, ¿qué comemos? Este alimento espiritual. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ese alimento, ¿qué fue ese alimento que comieron en lo natural? El maná. El pan que vino del cielo, el pan que el Señor hizo en el cielo y se lo envió ¿a quién? A su pueblo. Ese era el alimento, era la comida. Pero en un sentido espiritual, si luego nosotros vemos claramente que ese pan que vino del cielo era Cristo, que se iba a entregar por nosotros, para que luego nosotros le probásemos y comamos de Él. Y la bebida espiritual, el agua, ¿cuál era esa agua? Escuche, o ese vino, escuche. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, ¿qué? Espiritual. ¿Quién es la roca? Diga conmigo, Cristo. Cristo es esa roca espiritual. Amén. Que lo seguía y la roca era Cristo. ¿Usted se acuerda que en un momento el pueblo tuvo sed y Moisés tuvo que hablar a la peña y salió agua? Y en otra ocasión la golpeó y volvió a salir agua. Esa roca significa Cristo. De esa roca vertió esa agua. Y de Cristo vertió cuando Él fue atravesado por la lanza del soldado, salió de su costado agua y sangre, que representa el Espíritu de Dios y la sangre que iba a limpiar los pecados, el lavamiento y la purificación, la redención. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, ellos también, escuchen, participaron, el pueblo de Israel participó de esto, en un sentido espiritual, aunque ellos no sabían, ellos estaban participando de Cristo mismo. Estaban participando de la cena, de una santa cena futura que ahora nosotros participamos, el pan y el vino. ¿Cuántos dicen amén? Ellos también lo probaron, lo disfrutaron, lo disgustaron, estuvieron ellos ahí. Y luego dice, pero, verso 5, de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuche, aún experimentando todas estas cosas, disfrutando de todas estas cosas, la Biblia dice que muchos de ellos, ¿cómo quedaron? Postrados, ¿dónde? Y la Biblia nos dice que cuando nosotros citamos el libro de Primera de Corintios 11:23, hablando de la Santa Cena, en una parte nos dice, por lo cual hay muchos debilitados y muchos están durmiendo, lo dice. Muchos duermen y muchos debilitados hay entre vosotros. ¿Qué representa eso? Representa lo mismo que estoy hablando aquí en el Antiguo Testamento. Muchos quedaron postrados en aquel tiempo. Y hoy en día muchos, aunque participan de la Santa Cena, todavía duermen y todavía hay muchos debilitados entre nosotros. ¿Me va siguiendo? Estoy dando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estoy mostrando qué es lo que representa y cómo el Antiguo va relacionado con el Nuevo, que está hablando de Cristo, está hablando de la Cena del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo quedaron ellos en el desierto? Ya conmigo postrados. Decía que está lado, yo no quiero dormir en este tiempo. Yo no quiero estar débil en este tiempo. Yo no quiero estar enfermo, porque dice enfermo también en este tiempo. ¿Qué le pasó al pueblo? Ya conmigo, muchos quedaron postrados.
aún comiendo esa comida espiritual y bebiendo de la roca que era Cristo. ¿Qué significa eso? Experimentaron las cosas espirituales, experimentaron las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó? No obedecieron. Por eso quedaron en esa condición. Como hoy día pasa, muchos pueden participar de la Santa Cena. Ese día piden perdón, se arrepienten, pero luego vuelven a reincidir. Por eso están enfermos, están débiles, por eso muchos duermen, están en esa condición. Vienen, van, se apartan por un tiempo se afirman. Y eso es lo que Dios no quiere en este tiempo. Quiere que seamos como el que esté firme, mire, de no caer. Tenemos que estar como firmes. Mira que está a tu lado, Dios te quiere firme. Dios quiere establecerte. El Señor quiere anclarte a su roca, quiere que estés firme, que fundes tu casa. Basta ya de dejarte de gobernar por esos demonios y esos espíritus. ¿Cuántos años de evangélico tiene y todavía siguen dándole lugar a esos demonios y los demonios como un trapo de piso te tratan? Ya eso no tiene que pasar en tu vida. Si sigues así, el diablo te va a hacer amigo, te va a destruir. Y miren qué clemente que es Dios, miren qué misericordioso que es Dios, que sigue la puerta abierta y las oportunidades todavía. No desaproveche ninguna de las oportunidades que Dios da. Dile al que está a tu lado, Dios no se agradó de ellos. Entonces quedaron postrados. Es decir, no fueron aprobados por Dios. Y mire que Dios tuvo, ¿cuánto? 40 años, 40 años de clemencia, 40 años de misericordia, 40 años de piedad. Castigo tras castigo también. Viendo muertes, viendo que el Señor le mandó serpientes ardientes con veneno que los picaron, viendo cuando se abrió por primera vez, se habla del Hades y cayeron muchos al Hades en vida. Diga que está a tu lado, yo no quiero dormir en este tiempo, no quiero estar enfermo ni débil. Y si estoy en esa condición, dile al Señor, Señor, perdóname, me quiero levantar, pero tú solamente lo puedes hacer, tú me vas a ayudar. ¿Me va siguiendo? Mire lo que dice el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que nosotros, ahora nos habla, esto Pablo relataba del pueblo, pero le habla a la iglesia. Esto es un ejemplo. Es como dije recién, cuando tú ves a personas creyentes, es un ejemplo. No, yo no voy a hacer así. Yo no voy a caer con esa piedra. Yo no voy a retroceder. Yo no voy a ser como mi hermano o mi familiar que se fue murmurando. Yo no voy a ser así. Yo no voy a ser rebelde como el que no aceptó la palabra y se terminó yendo y hablando mal del pastor, de la pastora, de la iglesia, del profeta, de todo acá, todo un legalismo. No, yo no voy a ser como ese, yo voy a ser diferente, voy a ser obediente, voy a ser un creyente firme, estable, parado en la brecha, avanzando, creciendo y siendo que el Señor me utilice para gloria y para honra de su nombre. Amén. Yo no voy a ser como esos creyentes que conozco de otras congregaciones que andan ahí en los bares, andan bebiendo y no. Yo miro esos ejemplos y le pido perdón a Dios, Señor. Pero yo no voy a ser así. Yo fui separado por ti. Yo soy un consagrado tuyo, separado de todas esas cosas que a ti no te agradan. Amén. Yo no quiero ser como mis familiares que están en la iglesia todavía siguen con su mano y su práctica. No, yo voy a ser diferente, no voy a ser igual que ellos. Y si ellos me desprecian, no me desprecian a mí, te desprecian a ti, Señor. Porque a veces queremos acoplarnos a los sentimientos y a las emociones, y ahí es donde caemos, perdemos el enfoque de Cristo. Amén. Mira que está a tu lado, Dios no quiere que duermas, que no estés débil y que mueras. Esto sucedió como para ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo, para nosotros, para que no codiciemos, diga conmigo, no voy a codiciar las cosas malas. ¿Qué es lo que es la
codicia. La codicia es tener algo, es querer tomar algo de alguien. La codicia es querer tener algo a veces por la fuerza. Entonces ellos codiciaron muchas cosas malas aún en el desierto. La Biblia habla también que se habían entreverado y mezclado con mujeres extranjeras, codiciaron a las mujeres extranjeras. Y ese fue el resultado, la caída, la derrota. Que Dios había dicho que no se mezclen, que no tomen mujer para ellos, ni para sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuánto dicen amén? Vamos al libro de Números 11. Vaya al libro de Números 11. ¿Cuánto dicen amén a eso? Libro de Números 11, verso 4. Lo voy a leer en la traducción, escuchen, yo lo voy a leer en la traducción viviente, dice así: entonces la gentuza, ¿ven cómo dice aquí? La gentuza extranjera, porque cuando Israel salió, no solamente salió el pueblo, salió mucho pueblo extranjero con ellos. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, solo Israel no salió de Egipto, sino que salió un pueblo extranjero con ellos, salieron de otras naciones. No solo había israelitas ahí. Y en el transcurso se unieron otras naciones. Amén. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y muchos egipcios salieron con Israel también. Muchos servidores de Egipto, muchos principales de Egipto. A ver, escuchen, la calamidad que pasó en Egipto. Dijeron, no nos vamos a quedar en Egipto porque el país está en ruina. De todas las plagas y los juicios que Dios mandó. Entonces, el pueblo de Israel, ¿cómo salió? Dios conmigo, prosperado. Salieron con oro, salieron bendecidos. Entonces dijeron, nos vamos con ellos. Nos unimos con ellos, vamos a ir con este Dios que hemos visto maravillas y señales. Pero esa misma gente que aún vio las señales de Dios, esa misma gente contaminó en un cierto momento el corazón del pueblo. Como te puede pasar a ti. Puedes estar con gente y te pueden contaminar el corazón. Puedes estar con otros creyentes que no son maduros, espirituales, te pueden contaminar el corazón, con chisme, con murmuración. Entonces dice aquí la Biblia que ellos antojaban estar y volver a Egipto, porque en Egipto podían comer la comida, la buena carne que dice de esa soya. Y ahí en ese momento no había para comer. Entonces se rebelaron, pero fue hostigación de los extranjeros. ¿Cuánto dice amén? Y cada extranjero representa una nación y un espíritu que hay que someter. Y hoy puedes tener un conflicto espiritual, que no puedes tener el resultado espiritual en tu vida, porque debes de someter a los extranjeros naturales en tu vida, que es la carne, para subyugarlos y que el espíritu los queme y los consuma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Va comprendiendo la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Me entienden o no? ¿O no? O lo hablo con palabras más sencillas. Escuchen. Comenzaron a quejarse según esta versión. Oh, dice, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Había comida en abundancia en Egipto en esos tiempos. Y en el desierto, decía que en el desierto no había comida. Porque en el desierto, ¿qué tenía que haber para que haya comida? Tenía que haber clamor y oración para que Dios mandara la comida. Mira que está a tu lado. ¿Tú quieres la comida? ¿Cómo recibes la comida diaria en tu vida? Orando a Dios y leyendo la palabra, recibes el maná, la porción, recibes esa palabra fresca todos los días para alimentar el Espíritu de Dios. Aplauda que vive. Aplauda, 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 aplauda. Pero cuando no leemos la Biblia y no oramos, andamos desactualizados y andamos medio raquíticos espirituales. Falta de comida. Mira que está a tu lado, ¿eres un raquítico espiritual?
¿O quieres estar bien gordito espiritual? Debes de comer la palabra. ¿Me va siguiendo? Ellos recordaban de la comida que comían. ¿Quiénes recordaban? Los egipcios. Los egipcios les hablaban a los israelitas. ¿Te acuerdas? Aunque ustedes eran esclavos, pero comían bien, ¿eh? Y así te dice el diablo. Vienes a la iglesia, pero allá afuera. Allá tienes todo lo fácil. Tienes mujeres fácil. Tienes dinero fácil. Tienes todo más fácil, todo más rápido. Hay atajos que puedes tomar. Pero aquí no, aquí tienes que mantenerte y tienes que esperar. Pero allá afuera está todo más fácil. Esos son los atajos y los caminos que los extranjeros pusieron en el corazón y en los oídos para que el pueblo comenzara ya conmigo a quejarse. Diga conmigo, no me voy a quejar. Decía que está a tu lado, si está tu esposa, decirle, no me voy a quejar. No me voy a quejar del calor, del frío, de estudiar. No me voy a quejar. Señor, en mi boca no va a haber queja. En mi boca va a haber alabanza. En mi boca va a haber gloria, va a haber aleluya. En mi boca va a haber, Señor, palabras en el cual proclame sanidad por la fe que creo que tú lo vas a hacer. En mi boca, Señor, va a haber palabras, Señor, en que los caminos se van a abrir, porque yo sé, porque tú abres camino donde no lo hay, porque tú envías agua en desierto, Señor, donde no hay agua, tú envías el agua. Algo dice a ver. Y a su nombre. Decirle que no codicie las cosas. ¿Cuántos cristianos, escucho hoy en día, tienen tanto amor por el dinero, la codicia por el amor al dinero? ¿Cuántos predicadores? Que solo prosperidad y solo dinero te hablan. Que toman los versículos de la palabra solamente para hablar prosperidad y pactar y esto y lo otro. Y se van enriqueciendo, claro. Se van enriqueciendo. Su negocio va creciendo. ¿Por qué? Por la codicia que hay en su corazón, por el amor al dinero. Y dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, es bueno, pero en las manos que son las correctas, en las cuales se utilizan para las cosas correctas. ¿Dónde dicen amén? Me va siguiendo. Mire lo que dice el verso 7. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Que dice el Señor, que dijo Pablo a través del Espíritu a la iglesia de Corintios, no sean idólatras como muchos de ellos fueron, porque levantaron becerro de oro. Ya conmigo, levantaron el becerro y comenzaron a adorar a otros dioses. ¿Qué significa esto? Dios comenzó a ser desplazado. Dios ya no comenzó a ser el centro de su vida. Dios ya no comenzó a ser buscado en oración como buscaban cuando necesitaban algo. Ahora sus dioses eran el becerro. Puede haber ídolos en los corazones de las personas, cosas que te quiten el primer lugar de Dios. Mira al que está a tu lado, nada quita el lugar de Dios en tu corazón. Ni las emociones, ni los lazos familiares, ni el trabajo, ni tu familia, nada. No levantes becerros en tu corazón. No levantes esos becerros. Deja todo en manos de Dios y Dios se encargará. Decirle, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios. Amén. El pueblo dijo, no sean idólatras como fueron algunos de ellos. El pueblo, escuche, en el momento, escuche, Moisés, recuerda la historia, Moisés estaba en el monte, estuvo un gran tiempo, 40 días y 40 noches. Y dijeron, este Moisés que fue levantado por Dios no vuelve más. Lo habrá matado alguna fiera allí arriba. Pero lo que no sabían ellos es que Dios estaba hablando con Moisés. Y ellos dijeron, bueno, ya que el libertador Moisés nos viene, levantemos a un ídolo para que nosotros adoremos.
Y ahí fue contaminado Aarón, el hermano de Moisés, como ya contamos muchas veces y hemos predicado esa palabra. Y ahí comenzaron a fundir el oro y levantaron ese becerro. Y el pueblo, ¿qué tendría que haber estado haciendo el pueblo antes de tomar esa decisión? Diga conmigo, orando, o esperando a Moisés, o diciendo, no, Moisés va a volver. Porque él fue elegido por Dios. Y si él fue elegido por Dios, no va a morir. Solo que se retardó. Y esto, ¿sabe lo que representa ese retardo? Representa la venida de Cristo. Muchos tienen por tardanza la venida de Cristo. Pero Cristo va a volver como bajó Moisés de la montaña. ¿Y qué hizo Moisés? Tiró las tablas, dijo, baja porque el pueblo se ha desviado. Cuando bajó, tiró las tablas, rompió ese becerro, esa idolatría. Amén. Y ahí es donde se hace la separación de la tribu de Leví y muchos mueren. Entonces significa, así como Moisés se tardó por un tiempo, el Señor se está retardando en su venida. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Se levantó a jugar, a beber y a comer. ¿Qué hizo el pueblo? Bien, lea conmigo. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Antes de estar aguardando a Moisés, antes de estar esperando a Moisés, antes de estar clamando a Dios, diciendo, bueno, el Señor Dios poderoso le debe estar hablando y va a bajar con las directrices, con lo que vamos a hacer o con lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, el pueblo pasaron unos días y eso pasa en la vida de los cristianos también, como el pueblo le pasa. Pasan unos días que no buscan a Dios, que no tienen intimidad con Dios, que no claman a Dios y se comienzan a desviar hacia las cosas del mundo. ¿Por qué es importante que vengas a la iglesia? Y hay personas a veces que vienen a la iglesia y solo se fortalecen en la iglesia. Es como que te toman la vitamina de la palabra, de la oración o de la administración de la iglesia, pero luego en tu casa lo buscas. Y entonces el resultado es que vas a ser una persona necesitada y venís a la iglesia y por eso no sentís a Dios, te sentís luchada, perturbada, oprimida, porque en tu casa tenés que buscar también. ¡Aplaudan, Dios! Entonces, como miran, es como la persona que necesita aire, ¿no? Necesita la máscara. Necesita la máscara para respirar. Venir a la iglesia, respira un poco de oxígeno, te vas, pasan los 2 días de culto y venís al otro día y estás sin oxígeno. Venís a la iglesia y te oxigenas de nuevo. Y eso Dios no quiere. Dios te dice, yo tengo oxígeno todos los días para tu vida. Solo que tienes que venir a mí. Para que yo te dé de este oxígeno, de esta vida, de estas palabras eternas que van a provocar en tu espíritu cambio, transformación. ¿Me vas siguiendo? ¿Qué hizo el pueblo antes de hacer? Entonces, esto es una tipología, una representación a la venida de Cristo. En Pedro dice que muchos tienen por tardanza la venida, pero Cristo viene pronto. Y claro, cuando ellos vieron a bajar a Moisés, quedaron espantados. Porque dice que a Moisés el rostro le brillaba. ¿Qué le pasaba al rostro de Moisés? Le brillaba. ¿Y cómo va a venir Cristo en las nubes? Y va a venir con un caballo blanco resplandeciente, con un cinto de oro, diciendo yo soy fiel y verdadero. Y va a venir y va a alumbrar a toda la tierra. Aplauda a Cristo. Dile que está a tu lado, no te sientes a jugar y a comer y a divertirte. Es decir, en ciertas palabras para que entiendas ahora, espiritualmente y naturalmente. No pierdas el tiempo con cosas que no se aprovechan en tu vida espiritual. No te entretengas con cosas que te van a traer perjuicio en tu vida. Si no aprovechas los tiempos, como dijo Pablo en otra carta, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. ¿Me va siguiendo? El pueblo se comenzó a comer, a jugar, a bailar, a hacer fiesta. Y Dios está viendo todo. Digo mío, Dios está viendo todo.
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día, 23.000 ese día ellos fornicaron. ¿Cómo fornicaron? ¿Con una mujer? No. Fornicaron espiritualmente adorando a otro Dios. Porque abandonaron a quien, a su amado, a su esposo. Eso es fornicar. Fornicar es mantener una relación antes del matrimonio. Antes de guardarte puro para tu amado, antes de guardarse ellos puro para Dios, fornicaron con otros dioses. ¿Y qué dice? Que cayeron ¿cuánto? 23.000 ese día. Murieron 23.000 por esa aberración, por esa fornicación espiritual. Y conmigo, yo no voy a fornicar espiritualmente contra mi Dios. No quiero crear ídolos en mi corazón. Yo quiero que Él sea todo para mí. Levanta tu mano y dice: Señor, yo quiero que tú seas todo para mí. Y yo soy tu todo para ti, Padre. Yo no quiero engañarte. Yo no quiero engañarte, Señor. No quiero fornicar con otros ídolos. No quiero que otros ídolos tomen lugar en mi corazón y te abandone y te deje. Y el hecho de dejar al Señor no simplemente es el hecho de estar en la iglesia. Ese es un resultado de que ya abandonaste a Dios cuando te vas de la iglesia. Entonces dile al Señor: yo no te voy a abandonar, no te voy a engañar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ni tentemos, verso 9, al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Qué hicieron ellos? Digan conmigo: lo tentaron a Dios. Lo provocaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios conmigo: mandó serpientes. La serpiente claramente es la representación de Satanás. Satanás es la serpiente antigua, el Leviatán. Amén. Y Satanás anda, como dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Está tipificado en algunas cosas Satanás. Como ángel de luz se viste también para engañar. Como la serpiente. Entonces la Biblia dice que el Señor envió serpiente, un juicio, serpientes ardientes, y ellos fueron picados por la serpiente y muchos murieron. Entonces dicen amén. Decía que está a tu lado que no dejes que la serpiente te pique. La serpiente que contiene, Dios conmigo, tiene veneno. El veneno de la murmuración, de la queja, el veneno del chisme, el veneno de prestar el oído a cosas que no tienen que prestar, te pica y comienza a infectarte y a recorrer el veneno todo tu cuerpo. Hay mordeduras de serpiente que son mortales, que te pican y en segundo o en minuto te morís. Y hay otras que tienen veneno, que hay antídotos, no es así, pero algunas son mortales. Algunos cuantos ya nos mordieron algunas mortales, por eso no están. Y a otros nos mordieron algunas. Y ahí está con el veneno que el Señor quiere quitar de ti. El veneno representa el pecado en la vida de la persona, las cosas que todavía no se ha dejado quitar por Dios. Así le dirá al Señor: quita todo veneno de mí, Señor. Decía al Señor: Señor, si hay veneno, si la serpiente me picó en algún momento, Señor, si la serpiente me picó y ese veneno está recorriendo mi cuerpo, Padre, en esta noche ven, Señor, con tu intervención divina, con tu antídoto divino a quitar todo veneno. Padre, inyéctame tu antídoto divino para que se corte, Padre, Señor, el veneno que recorre mi cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Miren el ejemplo que Dios da por medio de Pablo y el Espíritu a la iglesia. Por eso dice: el que esté firme, mire no caer. Mire, ellos también fueron tentados por su propia naturaleza. ¿Y cuál fue el resultado? Diciendo, parafraseando lo que te estoy hablando, Pablo diciendo eso. Entonces, el que esté firme, mire de no caer. No digan: ustedes están recibiendo otra clase de tentaciones que son los únicos. No,
estos pasaron y el resultado de ellos fue este. Entonces, ahora le estoy hablando, parafraseando lo que estoy hablando, le estoy diciendo, Pablo dice, para que ustedes no cometan el mismo error. ¿Me van siguiendo? Ni murmuré como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por quién perecieron? Diga conmigo, la murmuración atrae al destructor. Dios envió el destructor. Y en ocasiones le envió al destructor como lepra. Una enfermedad incurable en aquellos tiempos. Que iba como, ese sí era destructor porque la lepra te iba carcomiendo la carne. Imagínense eso. Como la persona con vida iba siendo devorado por el destructor en vida. Se le caían los pedazos de carne. Por eso las personas que tenían lepra tenían que estar exiliadas. ¿Por qué? Porque su carne era toda unas llagas terribles que se rascaban y se arrancaban los pedazos de carne. Y la lepra significa y representa el pecado. ¿Entonces dicen amén? Amén. Diga conmigo, yo no quiero al destructor en mi vida. Yo quiero al restaurador en mi vida. Al vivificador en mi vida, no al destructor. El destructor vino. ¿Por qué vino el destructor? Diga conmigo, porque murmuraron. Entonces, ¿cómo hoy en día viene el destructor en la vida de los murmuradores? Por ejemplo, hoy naturalmente y espiritualmente. Viene cuando una persona empieza con la murmuración. Primero espiritualmente atrae el destructor y todas las cosas comienzan a declinar y todas las cosas comienzan a salir mal y vienen todas las calamidades, no es solamente espirituales sino naturales. Falta de paz, falta de trabajo, se le rompe la cosa, ¿por qué? Porque el destructor vino. ¿Me va siguiendo? Verso 11, ya estamos terminando. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Decir conmigo, esto aconteció para ejemplo a nosotros. La codicia lo que trae, la murmuración lo que atrae, los ídolos lo que traen, toda clase de ¿qué? De calamidades, de cosas en nuestra vida. Entonces, esto sirvió como para ejemplo. Y está escrita, escuche, para amonestaros a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ustedes que ahora, escuche, han alcanzado, que los tiempos han transcurrido, que este es un tiempo de transición, dijo Pablo. Ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, por medio de Cristo que vino, que murió, nos dio salvación, entregó a su Hijo, nos limpió de todo pecado con su sangre. Ahora ustedes no cometan los errores que ellos cometieron, le está diciendo. Entonces viene la palabra que dice, el que esté firme, mire de no caer. Y si estás siendo tentado, recuerda que Dios no te manda tentación. Te decía que está todo, Dios no te tienta. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado y Dios no te va a tentar. Las tentaciones vienen por tu concupiscencia, por tu corazón, por tu deseo. Pero si tú digas conmigo, si yo resisto, Dios me está hablando en el verso 12, dice o 13, que Él me dará la salida. Si yo resisto la tentación, si yo huyo de la tentación, conjuntamente con esa tentación, si yo resisto, Dios me da la salida. Y alguien que, por ejemplo, resistió la tentación fue José, cuando vio a la mujer de Potifar y se desnudó frente a él para intimar con él, él salió corriendo. Él no oró, él no reprendió, sal Satanás, de esta mujer no. Él limpió eso y ¡pum! Salió corriendo. Si él no corría y si él se quedaba y pensaba o dejaba que algo entre en su mente, caía en pecado con la mujer de Potifar. Pero él huyó. Él resistió y huyó. Entonces dice que conjuntamente Dios te dará la salida. Diga conmigo, para que puedas resistir,
resiste al diablo y huirá de vosotros. Así dice la Biblia. Si tú le pones resistencia, van a venir pensamientos, van a venir cuestionamientos a tu mente, van a venir cosas a tu mente para hacerte desviar, para hacerte pensar mal de los pastores, de la iglesia, de la visión, de la doctrina. Van a venir todas esas cosas, pero ahí tienes que resistir. Echar fuera, sal, Satanás. Vete de mi mente. Vete, sal de mi vida, sal de mi mente, sal de mi corazón. Tú no tienes lugar. Te reprendo, te echo fuera. La sangre de Cristo me limpia. El Señor está conmigo. Tú no tienes arte, tú no tienes parte. Desánimo, pereza, desgano a la oración, a la palabra, al ayuno. Vete, sal, suelta, vete en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tienes que resistir. En esa resistencia hay una batalla. Hay una batalla. Gloria a Dios. Porque, por ejemplo, en un combate, ¿no? Claramente, en un combate, en una lucha, ambos tienen que resistir hasta el último round. Y el que gana por nocaut es el vencedor. Tú tienes que ganar por nocaut al diablo. Lo tienes que noquear. Pero va a haber una resistencia que vas a tener que tener. Resiste. Porque Dios dice, si tú resistes, la salida está pronta. Yo te doy la salida. Resiste, yo te doy la victoria. Resiste, yo te doy la unción para que puedas ayunar. Resiste, yo te doy esa unción para la oración. Resiste, yo coloco mi espíritu para que puedas resistir cuando venga eso malo. Resiste, tú tienes que pelear, resiste. Y mi unción y mi presencia viene. Y el resultado será glorioso, poderoso, maravilloso. Ahora estarás firme, estarás estable, no te vas a mover, no te vas a ir de un lado para el otro. Porque yo te doy esa unción. Por cuanto resististe, te doy la salida. Yo abro la puerta, yo tengo la llave, te dice Dios. Yo tengo la llave para abrir la puerta, pero solamente ahora está cerrada. Tengo que ver cuánto resiste. Resiste, espera en mí, resiste, espera, clama, busca, resiste. Y yo te abro la puerta, dice Dios. Aplauda que vive. Y a su nombre. Mira que está todo. Entonces, si estás firme, ten cuidado. Los que más firmes estemos, tenemos que tener mucho más cuidado. Si estás firme, ten cuidado. No te confíes, decirle. No te confíes con tu fuerza. No te confíes con tu capacidad. No te confíes, decirle. Mantente firme y fiel a Dios. No te creas más superior a otro, no. Mantente humilde, sencillo. Mantén esa simpleza. Cuando dice gloria a Dios, mantente como que no sabes nada. Mira que está a tu lado. Yo no sé nada. No sé nada. Pero sé que alguien me puede dar todo y dar esa sabiduría. Cada vez que tú te mantienes diciéndole a Dios, no sé, Señor, hacerlo, ayúdame. Cada predicación que predicamos o que yo predico, le digo al Señor, Señor, yo no sé. ¿Cómo lo hago? Dime. ¿Cómo predico esta palabra? Muéstramela. Revélamela. ¿Cómo lo hago? Mire, yo tenía esta palabra y otra palabra y yo decía, Señor, no sé cómo decir ninguna de las dos. No sé cómo hablarla. Señor, no sé. Y uno puede estudiar, sí, puede estudiar, pero ¿de qué sirve estudiarla si el Espíritu no te inspira para predicarla? Señor, no sé cómo hacerlo, muéstrame, o dímelo, no sé lo que vas a hacer, pero yo no sé cómo voy a hacer esto. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras más nos mantengamos así, más Dios nos va a usar. Más Dios va a derramar y más mientras lo busquemos, más Dios va a obrar. Me va siguiendo. Mira que está a tu lado. ¿Estás firme? Ten cuidado. Y si no estás firme, dile, afírmate hoy. Y si estás en tentación, si tu
concupiscencia, tu naturaleza te está tentando, te está llevando por otro camino. Dile al Señor que en esta noche te rescate y te dé la fortaleza para resistir. Porque si tú le pides a Dios, Dios te dará esa fortaleza hoy, para que puedas resistir y Él te va a dar la salida. Cierra tus ojos ahí un momento donde estás. Dile al Señor en esta noche: Señor, no puedo, Padre. No es con mi fuerza que lo voy a lograr. No es a mi manera que lo voy a hacer. No es como yo quiera, Señor, sino como tú quieres, Padre. Ayúdame, Señor. Dile al Espíritu Santo en esta noche. Dile al Espíritu Santo en esta noche: ayúdame, Dios. Fortaléceme.